Hola, ¿qué tal? Con este video vamos a dar comienzo al estudio de la ecuación de la recta. Vamos a ver particularmente las formas explícitas e implícitas en este primer video y más adelante vamos a trabajar con otros modelos. ¿Qué vamos a ver particularmente? Vamos a ver el concepto de lo que es la ecuación de una figura, qué significa eso, cuando hablamos de ecuación de la recta, de la parábola, de la elipse, etc. ¿Qué significa ecuación de una figura así? La forma explícita para recta que pasa por el origen, vamos a comenzar por eso, que es lo más esencial, digamos, para arrancar el tema. La forma explícita para una recta cualquiera, qué es la forma implícita, ¿sí? La ecuación general de la recta, cuáles son los casos particulares de la ecuación de la recta y cómo se pasa de una forma a otra, o sea, lo que se conoce como interconversiones. Entonces, vamos a ver primero lo que es la ecuación de una figura. Es una ecuación donde los puntos que la verifican al llevarlos al plano, si es que no se trabaja a nivel del espacio, obviamente, porque también hay ecuaciones de la recta y de otras figuras en el espacio, acá vamos a trabajar solamente en el plano, esos puntos se encuentran en esa figura. Es decir, es una ecuación donde los puntos que la verifican, al llevarlos al plano, se encuentran en esa figura. Además, todos los puntos de esa figura verifican esa ecuación. ¿Qué significa? Que las coordenadas de esos puntos, cuando las sustituimos en la ecuación, esa ecuación se ve verificada. Pero vamos a ver un ejemplo para que se entienda la idea. Vamos a suponer que tenemos una ecuación como esta que aquí dice 2x menos y más 5 igual a 0. Eso es una ecuación. ¿Sí? Tiene signo de igual y hay variables, x y y. Entonces, les cuento, esa ecuación es la ecuación que describe esta recta que está aquí en este par de ejes. Esta recta que está aquí tiene por ecuación esta que está aquí. Ahora vamos a interpretar el significado entonces. Vamos a ver qué quiere decir que esta sea la ecuación de esta recta. Para empezar, miremos este punto. Ese punto menos 3 menos 1. Menos 3 de x menos 1 de y. Es un punto que está en la recta, ¿sí? Ese punto pertenece a F. F como figura, ¿sí? Las letras cursivas, en mayúscula, se utilizan para designar figuras. Entonces, vamos a llamarle F a esa figura. Entonces, indistintamente de que sea una recta lo que pudiera ser, el punto menos 3 menos 1 pertenece a esa figura. Ahora bien, la x entonces para ese punto es menos 3 y la y es menos 1. Entonces, si sustituimos en la ecuación que habíamos dicho que era de esa figura, que es esta de aquí, la x por menos 3 y la y por menos 1, fíjense lo que nos queda. 2 por menos 3, menos menos 1, que sería este más 1, más 5, igual a 0. Vamos a verificar a ver si esto se cumple. 2 por menos 3 son menos 6, y bueno, efectivamente se cumple, porque menos 6 más 1 da menos 5, más 5, 0. ¿Qué significa entonces? Que este punto que está aquí, que está en esta figura, tiene coordenadas, menos 3 y menos 1. Y esas coordenadas satisfacen la ecuación esta. Entonces, este punto pertenece a la figura que es representada por esta ecuación. Veamos otro ejemplo. Supongamos que tenemos este otro punto. El punto menos 1, 3. Menos 1 para x, 3 para y. ¿Sí? El punto menos 1, 3 pertenece también a esta figura. Y las coordenadas son esas. X vale menos 1, y vale 3. Entonces, vamos a sustituir las coordenadas de ese punto en la ecuación. 2 por la x, que sería menos 1, menos la y, que es 3, más 5, nos tiene que dar 0. Y efectivamente, 2 por menos 1 da menos 2, menos 3 da menos 5, más 5, eso es 0. Por lo tanto, verifica. Fíjense entonces que estos dos puntos que están acá, que son el que marcamos hoy y este, son puntos de esta figura. Por tanto, todos los puntos que vayamos a buscar, nos va a pasar con este, con este, con este, con este, con este, con los infinitos puntos que hay sobre la recta. Cuando tengamos sus coordenadas, vamos a sustituirlo en esta ecuación y la ecuación va a ser verificada. Todas las coordenadas de los puntos se verifican en esa ecuación. Ahora bien, veamos la situación, pero al revés. Partamos del punto menos 2, 1, ¿sí? X es menos 2, y igual a 1. Entonces, es solución. ¿Qué quiere decir? Vamos a verificarlo. Con x menos 2, con y 1. 2 por menos 2 son menos 4. Menos 1 da menos 5, más 5 da 0. Es solución. ¿Qué significa? Que este punto, con estas coordenadas, por verificar la ecuación, tiene que pertenecer a la figura. Y efectivamente es el punto menos 2, 1. Entonces, estas coordenadas, por verificar la ecuación, se corresponden con este punto, que físicamente sería este en la ecuación de esa recta.
Pensemos en el punto de coordenadas 0, 5, por ejemplo. Para x 0, para y 5. También es solución. 2 por 0, 0. Menos 5 queda menos 5. Más 5 da 0. Efectivamente verifica. Entonces el punto 0, 5 pertenece a la figura, que sería exactamente este de aquí arriba. Entonces, cualquier par de coordenadas, dije bien, me van a determinar un punto. Y cualquier punto que verifique la ecuación esta se va a encontrar sobre esta recta. Y viceversa, cualquier punto que esté sobre esta recta va a verificar entonces esta ecuación que está aquí. Esto para este ejemplo de una recta. Si hubiéramos trabajado con una circunferencia, con una parábola, con una elipse, con cualquier otra figura, es la misma idea. Esas figuras van a tener su propia ecuación y los puntos que pertenecen a esas figuras tienen coordenadas tales que verifican esas ecuaciones. Ese es el concepto de ecuación de una figura. Entonces, vamos a ver si es la única forma de escribir una ecuación. Porque tenemos esa ecuación del ejemplo de recién y uno puede preguntarse, ¿y una figura tiene una única ecuación? Y bueno, no. Por ejemplo, si esa y que está restando la pasáramos sumando, tenemos esta otra ecuación. Y esta también es una ecuación. Y si usamos los puntos que teníamos hoy y sustituimos acá, les puedo asegurar que también va a verificar esta ecuación. Y si despejamos y, lo escribimos como 2x más 5, que sería nada más que invertir esta ecuación original, obviamente también se va a verificar. Y si pasamos el 5 restando y nos queda esta otra opción, va a pasar exactamente lo mismo. Las coordenadas van a verificar esta ecuación, y si hacemos esto, pasa exactamente lo mismo. Y si hacemos esto, pasa exactamente lo mismo. ¿Qué significa? Que nosotros podemos hacer transformaciones a partir de una ecuación, haciendo, por ejemplo, transposición de términos, y obtenemos ecuaciones que son equivalentes. Todas estas ecuaciones que están acá son equivalentes a esta forma que pusimos acá como original. Y a su vez, esta es equivalente a cualquiera de estas otras, porque físicamente son representadas por la misma figura. Si uno busca cuáles son las coordenadas que verifican las ecuaciones estas, son las mismas soluciones, por lo tanto se refiere a los mismos puntos, por lo tanto es la misma figura. Entonces, una única figura puede tener muchas formas diferentes de ecuación. Sí, la respuesta es sí. Muchas formas. Bien, vamos a estudiar entonces algunos casos. Vamos a empezar por el concepto de lo que es la recta que pasa por el origen. Vamos a arrancar por ese caso como puntapié inicial a nuestro tema, que es la ecuación de la recta. Tenemos una recta, esta que está marcada aquí, que tiene como característica que pasa por este punto, por el origen. Entonces vamos a observar que esta recta va a formar un ángulo que podemos llamarle φ, que es este, con el eje de las x. En sentido antihorario lo vamos a medir, vamos a llamarle φ entonces a ese ángulo. Y vamos a tomar un punto cualquiera de coordenadas x e y. El punto P de coordenadas x e y, de forma genérica. Este es un punto, vamos a considerarlo móvil, es decir, un punto que puede estar acá, puede ser este, puede ser este, puede ser este, puede estar más acá, más acá, más acá, más acá, más acá, en cualquier lugar de la recta. Es un punto que va a pertenecer a esa recta, un punto que por lo tanto va a tener que verificar la ecuación que logremos obtener para esa recta. Eso significa. Ese es el punto P, X, Y. Ahora bien, fíjense esto que se va a cumplir. La tangente del ángulo φ, o sea, de este ángulo, podemos ver a qué corresponde. Si miramos acá, tenemos un triángulo rectángulo, este de aquí, y la tangente por definición es cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto es la altura del triángulo en este caso, que es exactamente esta medida, desde 0 hasta aquí. Y esto vale y, porque es la ordenada del punto P, o sea, y. Sobre el cateto adyacente, que es este lado de aquí, ni más ni menos que la base del triángulo, que corresponde con la abscisa X del punto P, y sobre X. Ahora bien, si este punto nosotros lo corremos, vamos a suponer que lo pusiéramos aquí donde tengo la lupa, va a pasar lo mismo, porque el ángulo sigue siendo φ, y va a ser la nueva coordenada de mi nuevo punto, que va a estar acá, X va a ser la del nuevo punto, que va a estar acá, y se me va a formar un nuevo triángulo, y va a ser Y el cateto opuesto, y va a ser X el cateto adyacente, igual que pasa con este triángulo. Y lo mismo si corro el punto a otro lugar, y a otro lugar, y a otro lugar, y a otro lugar. ¿Qué significa eso?
que todos los puntos de la recta van a cumplir esta expresión que está aquí. No importa dónde esté el punto, ¿sí? A menos que sea el mismo punto O, obviamente, que ahí no se formaría un triángulo, ya que su medida sería nula, la medida de los lados. Pero todos los puntos de la recta cumplen con esa condición, que la tangente del ángulo que formaría este triángulo es igual a la ordenada del punto sobre la abscisa del punto, que es la condición que pusimos aquí. Lo pusimos para este triángulo, pero pasa para cualquier triángulo que se forme con cualquier punto móvil que tengamos sobre esta recta. Si despejamos I, por cierto, eso lo vamos a llamar M, ¿sí? Me faltó decirlo antes. La tangente vamos a llamarle M. Si despejamos I, nos queda esto. Fíjense, para ponerle un nombre que sea independiente de la función trigonométrica, vamos a llamarle M entonces a esa tangente. Y despejamos la Y, esta X que está dividiendo pasa multiplicando, nos queda que Y es MX. Esta es la forma de una ecuación, por lo tanto esta va a ser la ecuación de esta recta que pasa por el origen, que es lo que estábamos buscando. ¿Quién es M? M se llama coeficiente angular, o también se conoce con el nombre de pendiente. Ese es el nombre que tiene M el parámetro. Y tiene varias particularidades. Por lo general, a mayor valor de M, como es la tangente del ángulo, significa que este ángulo va a ser mayor. Entonces, si M es positivo y nuestra recta es creciente, o sea que de izquierda a derecha va en ascenso, cuanto mayor sea el valor de M, mayor será este ángulo. Es decir, si M vale 1, por ejemplo, para que M valga 1, el ángulo que tiene ese valor es 45 grados, o sea, tangente de 45 grados vale 1. Eso sería cuando tenemos una recta así, exactamente bisectriz de este ángulo de aquí. Ahora, si M vale 2, va a ser una recta más vertical. Si M vale 3, va a ser más vertical todavía. Si vale 4, ni les digo. Y si vale 0,5, va a ser una recta mucho más inclinada, ¿sí? Con una pendiente mucho menor. Si M fuera negativo, la tangente de ángulos negativos sería cuando vendrían de esta forma, es decir, para rectas decrecientes. Así que entonces, la recta que pasa por el origen tiene esta ecuación igual a mx, donde m es positivo si la recta es creciente, es negativo si la recta es decreciente, y cuanto más grande sea el valor de m, en valor absoluto más vertical va a ser la recta. Cuanto más pequeño en valor absoluto sea el valor de m, más horizontal va a ser. Veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos esta recta. Tenemos un punto P cualquiera que sabemos que pertenece a la recta. Las coordenadas son 6 y 2. Y bueno, si usamos lo anterior, m va a ser el valor de la ordenada, que es 2, sobre el valor de la abscisa, que es 6, 2 sextos. Si simplificamos esa fracción, nos queda un tercio, porque ambos números son pares, dividimos entre 3. Entonces tenemos que la recta va a ser igual a un tercio de x. Porque un tercio es m, entonces nos queda igual a mx, o sea, igual a un tercio de x. Fíjense que es una recta que tiene una inclinación importante, o sea, es muy poca la pendiente, pero por eso mismo m es un valor pequeño, es menor que 1, lo que era esperable. Vamos a ver cuánto es ese ángulo si quisiéramos. Bueno, la tangente del ángulo es un tercio, porque m era por definición la tangente del ángulo que formaba la recta con el eje de las x. Si despejamos phi, si queremos hallar el valor de este ángulo, tenemos que hacer el arco tangente de un tercio. Recuerden que arco tangente significa hallar el ángulo para el que la tangente tiene determinado valor. En este caso, la tangente del ángulo es un tercio. Yo quiero buscar cuál es el ángulo que tiene por tangente al valor de un tercio. Con las calculadoras, lo que usamos es la segunda función y tangente. O sea, en la mayoría de las calculadoras apretaría la tecla Shift, tan y después un tercio, por supuesto. Entre paréntesis, para evitar problemas operatorios. Pero eso va a depender mucho de la calculadora que utilicemos, ¿sí? Pero con la tecla Shift seguida de tan. Eso es la inversa de la tangente, o sea, el arco tangente, que nos devuelve por resultado el ángulo buscado. 18 grados. Significa que este ángulo debe medir 18 grados aproximadamente. No da exacto, es una cifra decimal, pero bueno. Eso sería entonces el caso de una recta que pasa por el origen. Lo reconocemos por esta forma. Igual un valor por x.
Bien, entonces veamos lo siguiente. Si nosotros pasamos este 3 multiplicando, nos va a quedar esta expresión que está aquí abajo. 3 por i es igual a una x. O es lo mismo que decir 3i igual a x. Podemos pasar restando la x hacia la izquierda. Y nos queda esta ecuación, que está aquí. Si ustedes se fijan, esta ecuación fue derivada de esta ecuación de aquí. Por lo tanto, esta también es la ecuación de esta recta. Ahora, esta es una forma de la ecuación de la recta. Y esta es otra forma de la ecuación de la recta. Y podría encontrar un montón de formas más para describir esta recta que está aquí. Entonces, se le llama forma explícita cuando tenemos la variable despejada. Y igual una función de x. Es esta forma que está aquí. Y igual esto que está acá, un tercio de x, que es una función que depende de x. Esto es entonces lo que se conoce como forma explícita de la ecuación de la recta. Si tiene dos variables, despejamos la y. Si tiene una sola, despejamos la que tengamos. Eso se conoce como forma explícita. En el caso de la ecuación de abajo, se conoce con el nombre de forma implícita. Es una función de varias variables, o sea, en este caso dos variables porque estamos trabajando en el plano, x e y, igualada a 0. Es decir, esta expresión con dos variables, porque tiene x y tiene y, igual a 0. Entonces, para empezar, el tema de ecuación de recta, vemos que hay por lo menos dos formas y que van a aparecer en otro tipo de expresiones también, no solamente para recta. Las formas explícitas siempre son estas, donde tenemos despejada la variable y en caso de haber solamente variable x, será esa la que haya que despejar. Y la forma implícita es cuando tenemos toda la expresión igualada a 0. ¿Qué es esto? O sea, un 0 igual a algo, una expresión. Eso es la forma implícita. Así que entonces, explícita y igual a una función de x, e implícita una función de x y de y igualada a 0. Eso es entonces las formas básicas de la ecuación de la recta. Pero por ahora estamos trabajando simplemente con la que pasa por el origen. Vayamos a casos de rectas que no pasan por el origen. Supongamos que tenemos esta recta que está aquí. Un caso más genérico. Tenemos este par de ejes, una recta que no corta en el origen, sino que pasa más arriba. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un nuevo sistema. Fíjense lo que hice de aquí a aquí. Teníamos el sistema de coordenadas x, o, y. Entonces lo que vamos a hacer es crear un nuevo sistema de referencia. Un nuevo par de ejes. Este que está aquí. X', que va a ser un eje paralelo al eje x. O', que va a ser el nuevo origen, que va a estar encima del origen original, que era O. Y el eje y', que va a coincidir con el eje y en este caso. Entonces, si miran eso, vamos a llamarle n también a la distancia entre los dos orígenes. Y quiero que veamos un poquito qué podemos hacer. En este nuevo sistema que creamos, en el sistema x', o', y', es decir, en este par de ejes nuevo, con el eje x nuevo, origen nuevo, y tomando y', es decir, este eje, la ecuación en ese va a ser la que ya teníamos. Porque en ese sistema, referido a este nuevo sistema, esta recta pasa por el origen de ese sistema. Eso significa que se va a cumplir lo que teníamos hoy. La ecuación de la recta va a ser igual a mx, en este caso con prima, porque se llaman así los ejes. Y prima es igual a m por x'. Esa va a ser la forma. Ya la teníamos de lo anterior, en este sistema de referencia. Ahora bien, ¿qué pasaría en el nuevo sistema? Vamos a ver cuál es la diferencia, cómo se trabaja aquí. En el sistema x o y, que era el original, vamos a ver qué relaciones hay entre un sistema y otro. Para empezar, el punto O' es este que está aquí. Las coordenadas en este sistema son 0 y n. 0 porque este punto no está ni a la izquierda ni a la derecha del eje y. Y n porque es la altura, o sea, la ordenada del punto O' en el sistema original. Fíjense, el original era este, y el punto O' está a n de altura. Por eso la ordenada es n. ¿Qué pasa con las abscisas de los puntos? Por ejemplo, supónganse que yo tengo un punto aquí donde tengo la lupa. Y vamos a suponer que en el sistema original ahí era
Perdón, que se me desaparece la lupa, la tengo en movimiento porque si no se me borra. Supongamos que lo tengo aquí. Vamos a suponer que ahí la x en el sistema original era 4. En el sistema nuevo sigue siendo 4, porque de izquierda a derecha eso no cambió. Entonces, las x son iguales en un sistema que en el otro. Las x y las x' van a coincidir. Si tengo un punto acá que la abscisa vale 8, en el otro sistema vale 8 también, porque de izquierda a derecha no hubo movimientos. El problema viene ahora cuando planteemos lo de la y. Y va a pasar esto. Vamos a analizar por qué esto que escribí aquí. Vamos a suponer que n valiera 5, por poner un número. Y vamos a suponer que aquí, a esta altura donde tengo la lupa, en el sistema nuevo, en el x' o prima y prima, en el sistema nuevo, vamos a suponer que la altura de este punto que marco con la lupa fuera 2. En el original, si la altura, o sea, la n valiera 5, estaría en 7, porque tengo 2 acá en este pedacito y 5 aquí abajo. Sumo todo y este punto estaría a una altura de 7 respecto al eje x original. 2 acá, 5 acá, me da 7. Entonces, ¿cómo obtuve la coordenada en el sistema original? Sumé el 2, que era la ordenada en el sistema nuevo, más el 5, que era n. Entonces, ¿cómo obtengo la y de un punto entonces en el sistema original? Sumo la y en el sistema nuevo más n, que es la altura nueva del origen. Pongo otro ejemplo. Supongamos que n valiera 3. ¿Sí? Vamos a suponer que n vale 3. Y que en el sistema nuevo tengo un punto a esta altura. Vamos a suponer que fuera en 4. ¿Sí? Donde tengo la lupa, vamos a suponer que fuera 4. Entonces, en el sistema nuevo, la ordenada de este punto es 4. Pero en el sistema viejo sería 7, porque si n vale 3, 3 más 4 nos da 7. Entonces, en el sistema viejo, lo que hago para obtener las coordenadas, la ordenada, es sumarle la n a la coordenada en el sistema nuevo. Por eso me queda esta conversión que está aquí. Ahora, vamos a despejar y', esa n va a pasar restando, y ahora sí, vamos a sustituir en la ecuación de la recta que ya teníamos los valores estos. En lugar de y' vamos a poner y menos n, y en lugar de x' vamos a poner x porque son iguales. Y nos queda esto. ¿Sí? En lugar de y' nos quedó y menos n. La m sigue estando acá, y en lugar de x' ponemos x. Y tenemos la ecuación de la recta ahora, que la vamos a ordenar un poquito, vamos a pasar esta n para la derecha, de forma que nos quede una ecuación explícita. Recuerden que la ecuación explícita es y igual una función de x. mx más n es una función de x. Entonces de esta forma tenemos esta ecuación para la recta esta. En el sistema original, el x o y. Este que fue auxiliar en un momento, ya no lo vamos a usar más porque obtuvimos la forma en el sistema original. Esa es la forma explícita de la ecuación de la recta. Y igual a mx más n. Ahora bien, tenemos eso en limpio, ¿sí? La recta que no pasa por el origen, la ecuación como nos quedó en forma explícita. Y si ustedes se fijan, es una ecuación de primer grado. Vamos a ver las características que tiene. Corte con el eje OI. Corta aquí, en el sistema original, en el punto 0n. Entonces, si tengo la forma explícita de la ecuación de la recta, sabemos que el corte con el eje de la y es en el punto 0n. Siempre 0 porque obviamente es en el eje y, no estoy ni a la izquierda ni a la derecha, y n porque es la ordenada de este punto, n. Esa va a ser la forma, es el término independiente. ¿Sí? Siempre el término independiente en una recta de forma explícita se corresponde con el corte en el eje de las y. Vamos a plantear el corte con el eje de las x. Aquí lo que sabemos es que la y vale 0. Por lo tanto, si y vale 0, vamos a tener que igualar a 0 la expresión de la derecha, mx más n. Tiene que ser 0. Vamos a despejar el valor de x. Primero la n pasa restando y la m pasa dividiendo. Nos queda menos n sobre m. Y esa es la abscisa del punto de corte con el eje de las x.
Por lo tanto nos queda menos n sobre m, 0. Entonces tenemos en limpio los puntos de corte que son estos. Fíjense, si tengo entonces una recta que tiene una ecuación que tiene esta forma, y igual mx más n, se va a corresponder con una recta entonces que no pasa por el origen. Si precisamos elementos para dibujarla, sabemos que el corte con el eje de la y es el punto 0, n. N lo vamos a tener como dato. Entonces conocemos este punto. El corte con el eje de las x va a ser menos n sobre m, 0. Estará por acá, se me fue a la izquierda de donde tengo la lupa ahora. Se me fue de la imagen. Y bueno, ahí obtendríamos el punto menos n sobre m. Y con esos dos puntos, los cortes con los ejes los unimos y obtenemos la gráfica de la recta esta. Entonces, tenemos la ecuación de forma explícita. Vamos a ver cómo quedaría la forma implícita. Dijimos que la forma implícita es aquella que tiene la función dependiente de x y de y igualado a 0. Entonces pasamos todo para la izquierda. Mx más n lo pasamos restando, fíjense. Nos quedó menos mx, la y sigue siendo igual porque está a la izquierda, y la n pasó restando igual a 0. Es una ecuación de primer grado, con x, con y con un término independiente. Podemos decir que la forma general es esta. Esta entonces es la forma que vamos a usar para la recta de forma explícita. Un término en x, un término en y un término independiente. Cada uno de ellos con un coeficiente. Esa es la forma general de la ecuación de la recta. De hecho, le vamos a llamar así. Esta forma es la ecuación general de la recta, que se corresponde con la forma implícita. Fundamental concepto, por eso lo remarco. ¿Sí? Ecuación general de la recta, forma implícita. Vamos a ver la relación con lo anterior. Para eso vamos a despejar y, para ver la conexión entre esta forma y la forma explícita. Vamos a despejar y de a poquito. Primero que nada, vamos a pasar los términos restando. AX pasa para la derecha restando y la C también. Por eso nos queda menos AX menos C. Ahora vamos a pasar dividiendo la B. Y nos queda I igual a menos AX menos C sobre B. Como B está dividiendo una resta, vamos a aplicar propiedad distributiva de la división respecto a la resta. Y nos queda esto. Acá me faltó poner X, ¿sí? Porque es menos A sobre X y menos C sobre B. Acá debe ir una X, lo aclaro. No voy a pausar el video ahora, ya hace rato que estoy grabando. Pero ahí debe ir una X, ¿sí? Es menos A sobre B, X menos C sobre B. M entonces va a ser menos A sobre B, porque fíjense la forma. I igual mx más n. El que tiene x, que acá me lo salteé, es menos A sobre B, y es la m. Entonces m es menos A sobre B. Y n, el término independiente, menos C sobre B. Esa es la relación. Entonces, vamos a ver los cortes con los ejes para este caso ahora. Para el eje x, estamos trabajando con la ecuación general de la recta, eje x. Se supone que la y vale 0. Si sustituimos nos queda ax más b por 0 más c igual a 0. Estamos sustituyendo en esta forma original. Entonces, ¿qué nos va quedando? El término en b se nos va. Pasamos la c restando, ¿sí? Ax más 0, que sería este 0 de acá. El c pasa restando, nos queda menos c. Ahora sí vamos a despejar la x. El 0 es como no estuviera. La a pasaría dividiendo. ¿Sí? Fíjense que el 0 lo desaparecemos. La a pasa dividiendo y nos queda menos c sobre a. Entonces el corte con los ejes, si tenemos la recta de esta forma, con el eje x va a ser a la altura de menos c sobre a. Y con el eje y, vamos a hallar la ordenada. Acá la x vale 0. Si la x vale 0, sustituimos 0 en lugar de la x, lo demás queda igual. Despejamos de la misma forma y nos va a quedar que el a por 0 se nos va. En realidad sería este, y se nos copia y pega acá, pero bueno, es lo mismo. Es este 0 de aquí, el a por 0. La c pasó restando. Pasa ahora, o sea, lo borramos al 0s y pasaría la b dividiendo. Nos queda que y es menos c sobre b. Entonces los cortes con los ejes están en menos c sobre a y 0. Recuerden que esta es la abscisa, la ordenada es 0, porque si corte con el eje x, no estoy ni arriba ni abajo. Y para el eje de la y va a ser 0 y menos c sobre b. 0 la x, porque no estoy ni a la izquierda ni a la derecha,
y menos c sobre b. El corte con el eje de la sí va a ser a esa altura. Y esos son los cortes con los ejes si trabajamos la forma entonces general, la forma implícita para la ecuación de la recta. Esos cortes. Bien, entonces, caso de una recta cualquiera que no pasa por el origen, vamos a ver el resumen que tenemos hasta ahora. Dos formas, explícita e implícita. Vamos a ver cuál es la forma de la ecuación y cuáles son los cortes con los ejes. Esto es como en forma de resumen de lo que venimos viendo para una recta general, es decir, la que no pasa necesariamente por el origen. Forma explícita, y igual a mx más n. Forma implícita, ax más bi más c igual a 0. Corte con el eje x. Si tenemos estos datos van a ser menos n sobre m y 0. Y corte con el eje y, 0 y n. Ahora, si trabajamos en forma implícita, el corte con el eje x va a ser menos c sobre a y 0. Y el corte con el eje de la y, 0 y menos c sobre b. Ese es el resumen de lo que vamos deduciendo hasta ahora para una recta cualquiera. Si pasara por el origen, fíjense que el corte con el eje y serían 0, 0. Porque n sería 0 y nos queda y igual a mx, que era la forma que ya teníamos. O sea, esta forma general me engloba lo anterior. Repito, esto es para un caso general, donde la recta no pasa por el origen. Pero si pasara por el origen, cortaría el eje de la y en 0. O sea que la n sería 0. Si la n fuera 0, esto es 0. Solo tengo y igual a mx. Y esa forma, y igual a mx, es la de la ecuación de la recta que sí pasa por el origen. Bien. Recomiendo, si quieren, pausar un poco el video, ver de nuevo las partes anteriores hasta acá, para que se vaya grabando, porque hay mucho concepto y queda bastante todavía por hablar. Y se les va a hacer muy largo, y tal vez la mejor forma de entender esto. Si no, siguen de largo, si van bien, seguimos. Vamos a ver el tema de las interconversiones, es decir, cómo pasamos de una forma a la otra. Primero vamos a ver de explícita a implícita, y después de implícita a explícita. Son dos formas que hay. Bien, vamos a convertir como ejemplo la ecuación de esta recta, miren, está en implícita porque está igualado a 0, a la forma explícita. Y las formas pueden ser más de una, no hay necesariamente una forma de hacerlo. Vamos a ver un primer caso. Usar fórmulas. Perfecto. Si yo quiero obtener la forma explícita, tengo las fórmulas. La de la m menos a sobre b y la de la n. ¿Qué es m menos a sobre b? Recuerden, si está la forma general de la recta, de la ecuación de la recta, a es menos 2, b es 1 y c es 5. Por lo tanto, menos a sobre b sería el opuesto de menos 2, que es 2, sobre b, que sería el coeficiente de la y, que es 1. Por lo tanto, nos queda 2. Y para la n usamos menos c sobre b. Estas fórmulas estaban en el resumen de recién. ¿Quién es c? 5. ¿Y quién es b? 1. Entonces es menos 5 sobre 1, lo que nos da menos 5. Tenemos m y tenemos n, entonces la ecuación queda con esta forma. Recuerden que la fórmula explícita es y igual mx más n. M nos dio 2, n nos dio menos 5. Por eso queda 2 por x menos 5. Esa es una forma. Tenemos la forma 2, que es despejar y. Esa es más sencilla todavía, porque si miramos el ejemplo aquí, despejar y de esta ecuación es muy sencillo. Pasa 2x sumando para la derecha y el 5 restando, y nos queda directamente lo que ya teníamos. Si se fijan, son exactamente iguales. Obtenemos el mismo resultado de las dos maneras. En algunos casos puede resultar más útil una forma y en otros casos puede resultar el otro caso, la otra forma. Eso queda a gusto de cada uno. Simplemente quería mostrar que hay dos maneras de convertir una implícita a la forma explícita. Ahora vamos a hacer un caso como este, que también puede pasar. Supongamos que tenemos la ecuación de esta recta. Fíjense que está en forma claramente implícita. Vamos a hacerla explícita. Entonces, vamos a despejar. Vamos a despejar y. Primero 2y. Este 2x pasa restando y el 8 pasa sumando. Ahora ese 2 va a pasar dividiendo. Aplicamos distributiva y nos queda de esta forma. ¿Por qué planteo este caso? Porque muchas veces les he pedido a mis alumnos que hagan esto y dejan el proceso acá, cuando acá tienen una división pendiente. Apliquen propiedad distributiva siempre, para que queden separados los términos. ¿Sí? No lo dejen como una sola fracción. Menos 2x sobre 2 nos queda menos 1x y 8 sobre 2 nos queda 4.
Ahora sí tenemos la forma entonces explícita para esta ecuación. Vamos ahora a este otro ejemplo. Tenemos esta forma claramente implícita también. Vamos a pasarlo a la forma explícita. Podemos despejar y esa sería una forma, o usar fórmulas. Yo personalmente prefiero despejar y me resulta más fácil para no memorizar fórmulas. Pero eso queda, de nuevo lo digo, a gusto de cada uno. Despejamos y, primero 2y. El 3x pasa restando y el 5 pasa sumando, por eso nos queda esto. Ahora pasamos el 2 dividiendo y, de nuevo, aplicamos distributiva de la división. El menos 3 con el 2 nos va a formar menos 3 medios, que ese sería el m, y el 5 con el 2 es la n. De esta forma debe quedar expresado separado, para que claramente se identifique quién es m y quién es n. Y así queda entonces la forma explícita. Ahora vamos a hacer al revés. Vamos a partir de ecuaciones en forma explícita y pasarlo a la forma implícita. Tomamos este ejemplo, igual 3x más 4. Es muy sencillo. Pasamos todos los términos para la izquierda. El 3x pasaría restando, la y quedaría igual porque ya está a la izquierda. El 4 pasaría restando y nos queda nada más que 0 a la derecha, por lo tanto nos queda ya la forma implícita de una. Es muy sencillo. Ahora bien, ¿qué pasa en estos casos? Miren, acá aparecieron fracciones, las amadas fracciones. Y bueno, lo que vamos a hacer es multiplicar por 3 toda la ecuación para eliminar fracciones. Siempre que quieran eliminar fracciones, multipliquen por los denominadores y se cancelan. Fíjense, toda la ecuación por 3. Y por 3 son 3y. Cuando hacemos 4 tercios de x por 3, se nos cancela el 3 nada más y nos va a quedar 4x, que es lo que dice aquí. Y cuando hacemos 7 tercios por 3, se nos cancela el 3 y nos queda solamente el 7. Ahora sí, con esto a la vista, simplemente pasamos para la izquierda todos los términos. El 4x pasa restando y igual que el 7, el 3y se mantiene, igual a 0, y nos quedó ya resuelto este caso. ¿Vieron que no es tan complicado? A veces se asustan cuando ven fracciones, pero se pueden eliminar fácilmente. Veamos este otro caso, porque el de recién tenía fracciones con el mismo denominador. Y acá tenemos dos fracciones con diferente denominador. Mismo caso del anterior. Tenemos que obtener la forma implícita. Entonces lo que vamos a hacer es eliminar primero una fracción y después la otra. De a poco. Se puede hacer de una, pero vamos a hacerlo de a poco para que no se confundan. Primero vamos a eliminar el 5. Vamos a multiplicar por 5 la ecuación. 5 por y son 5y. Menos 4 quintos de x por 5, se nos va el 5 simplemente y nos queda menos 4x, que es lo que está aquí. Y cuando hacemos 5 por 3 medios, 5 por 3 da 15, nos queda 15 medios. Ahora seguimos teniendo la fracción, pero con divisor 2. Vamos a multiplicar todo por 2 para que se simplifique y nos queda esto. 5y por 2 son 10y. Menos 4x por 2 son menos 8x. Y 15 medios por 2 se nos va el 2 y nos queda solamente el 15. Pasamos todo para la izquierda y nos queda 8x más 10y menos 15 igual a 0. Y quedó resuelto. Tampoco es tan complicado. Así que podemos perfectamente pasar de una forma a otra simplemente haciendo transposición de términos. Ahora vamos a ver qué otros casos de la ecuación de la recta tenemos. Fíjense que hemos trabajado con casos simplemente de rectas inclinadas, por ejemplo, pero no son siempre así. Tenemos la ecuación general de la recta y vamos a ver qué pasa si alguno de esos términos se anulan, o sea, valen 0, si nos representa rectas de otro tipo. Primer caso que vamos a ver, supongamos que la a valiera 0. ¿Por qué no? Si a vale 0, nos queda simplemente bi más c igual a 0. Si despejamos de acá la i, pasamos la c restando, ahora la b pasa dividiendo, nos queda i igual menos c sobre b. Esta sería la forma implícita, porque tengo una función igual a 0, y esta es la expresión explícita, porque tengo despejada la variable. Para acá el caso en que a valiera 0. ¿Qué significa? I igual a un valor constante, porque b y c son dos números. No me cambia la i. No es variable. Por lo tanto, estamos hablando de una recta horizontal. Es este caso. Vamos a llamarle k, por ejemplo, al menos c sobre b. Para usar una sola letra, nos queda esto. ¿Por qué esta ecuación se corresponde con una recta horizontal? Porque si la ordenada de los puntos de la recta es una constante,
significa que siempre está a la misma altura. Acá, 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 acá. Siempre estoy a la misma altura. Por lo tanto, tiene que ser necesariamente una recta horizontal. Ahora bien, fíjense cómo podemos escribir esa ecuación. Como BI más C igual a 0, la forma implícita, como I igual a una constante, porque esa es la altura, la ordenada. Si la constante sería la ordenada, o menos C sobre B, que sería la misma acá, ¿no? Son la misma. Otra forma de escribirlo. Eso es para una recta horizontal. Vamos ahora a otro caso, que en lugar de A0 fuera B0. Nos quedaría simplemente AX más C igual a 0, ya que el término BI no estaría. Si despejamos X, pasa a la C restando, la A dividiendo. Fíjense que esta sería la forma implícita de esta ecuación, porque tenemos la función igualada a 0. Y esta sería la explícita, porque tenemos la variable despejada, que si bien generalmente es la Y, en este caso, como no tenemos, solamente despejamos la X. Fíjense que lo que vale la X es una constante, porque menos C y A son constantes, son las sacadas de la ecuación. Por lo tanto, tenemos que la abscisa de los puntos, ya que estamos hablando de la X, es constante. Es una recta vertical. Sería este caso. Vamos a llamarle H, por ejemplo, a menos C sobre A. Entonces, todos los puntos tienen la misma abscisa, X. Este punto, este punto, este punto, este punto, varían su ordenada para diferentes valores de Y, pero la abscisa no cambia. Por eso es una recta que queda vertical. Y las ecuaciones serían estas. Formas explícitas, X igual al número H, o menos C sobre A, que es lo mismo, o si no en forma implícita, AX más C igualado a 0. Este sería el caso entonces en que B valiera 0. Pero tenemos más casos. Que C valiera 0, por ejemplo. En lugar de A o de B, que fueran la C0. Tenemos esta forma, que sería la implícita, sin C. Y acá, como tenemos dos variables, vamos a despejar la Y. Pasamos a X restando, la B dividiendo, y es el caso que teníamos hoy, I igual a MX. Ya lo conocemos, es la recta que pasa por el origen. Bien, es una oblicua, ¿sí? Y pasa por el origen. El caso que trabajamos hoy. Y podríamos plantear más casos, que haya dos términos, por ejemplo, que valieran 0. Pero fíjense, por ejemplo, si A y B fueran 0, tendría que ser 0. O sea, no es nada. No es ecuación de nada, porque ni siquiera tengo variable. Entonces no tiene sentido ese caso. Uno podría decir, y bueno, lo otro que tuviera es que fuera 0, B y C. Si B y C fueran 0, solo tendría AX igual a 0. Paso la A dividiendo, me queda X igual a 0. O sea, es una abscisa 0 constante. Es el eje X, el eje Y. Una recta vertical, que sería el eje Y. Podría plantear también que fueran 0 A y C. Si A y C fueran 0, me quedaría BI igual a 0. Por lo tanto, si paso la B dividiendo, me quedaría I igual a 0. Sería una ordenada constante 0. Es el eje X. Y igual 0 es el eje X. X igual 0 es el eje Y. Y serían los otros casos, que no los voy a plantear porque son como muy evidentes si vemos los casos anteriores. Entonces, con este caso terminaríamos los casos particulares de la ecuación de la recta, los más importantes. Vamos a algunos ejemplos, a ver. Vamos a ver un ejemplo de recta horizontal. Supongamos que tenemos la ecuación y igual K. K es entero, la forma explícita es y igual K. Pero, si K es racional, vamos a trabajar con la forma implícita. ¿Qué es lo que quise poner aquí? Hay una realidad. Uno arma las imágenes y este video en particular, les cuento, tiene 200 y pico de imágenes. Y a veces me lleva más de un día armarlo. Entonces cuando voy a grabar muchas veces me olvidé de para qué había armado la imagen. Ahora me doy cuenta para qué era esto. La idea de esto es plantear, cuando tengo una recta horizontal, por ejemplo, qué me conviene usar. Si usar la forma explícita o la implícita. Si bien sirven las dos, muchas veces uno tiene que decidir cuál es la forma que conviene, la forma más cómoda para trabajar. Entonces, la forma explícita es mucho más práctica si K es entero. Es decir, esta forma me conviene si K es un número así entero.
Si es racional para presentar la ecuación, es más cómodo en la forma implícita, porque no trabajo con fracciones. Supongamos que tenemos la recta y igual 2. Fíjense que es un número entero. Es una recta horizontal en 2. ¿Sí? A la altura de 2 tenemos la recta horizontal. Ahora, supónganse que fuera y igual 2 tercios. No está mal trabajar con y igual 2 tercios. Pero como respuesta a un ejercicio, entregar una fracción a veces queda menos estéticamente. No estoy diciendo que esté mal, ojo. Simplemente digo, queda más interesante como respuesta a un ejercicio, si tengo que hallar la ecuación de la recta, transformar esta ecuación a que me quede de forma implícita, porque me da resultados enteros. Fíjense lo que hicimos. Si es igual a 2 tercios, primero eliminamos el 3, multiplicando los dos términos por 3, los dos miembros por 3. Y por 3 son 3i. 2 tercios por 3 me queda 2 porque se me va el 3. Ahora pasamos el 2 restando y me queda 3i menos 2 igual a 0. Entonces, si el número es entero, el k, una recta horizontal presentada como i igual a 2, queda muy prolijo. Pero 3i menos 2, para el caso de que sea una fracción, también queda muy prolijo. Entonces, muchas veces conviene presentarla de esta forma, pero no está mal presentarlo de esta otra. Simplemente es una forma de cómo queda mejor. Y si fuera i igual 0, bueno, sería el mismo eje x, que ya lo mencioné hace un ratito. En caso de rectas verticales, tenemos la ecuación x igual a h. Si el número es entero, de nuevo conviene la forma explícita, y si es racional, la forma implícita, igual que lo anterior. Ejemplo, x igual 2. Es una recta vertical en 2. Lo podemos dejar así, queda perfecto. No está mal ponerlo en forma implícita, porque sería x menos 2 igual a 0. Pero si ponemos x igual a 2 queda muy visible. Ahora si tengo x igual 2 tercios, lo mismo que hoy, no está mal, se puede usar. Pero si fuera el objetivo de un ejercicio hallar la ecuación, queda más presentable de forma implícita porque no tenemos fracciones. Multiplicamos por 3 ambos miembros, x por 3 son 3x, 2 tercios por 3 me queda 2 porque se va el 3. Pasamos este 2 que está acá positivo restando y nos queda de esta forma. Y lo podemos presentar así. Pero reitero, esto es una sugerencia, simplemente porque queda más lindo presentado. No está mal dejarlo en una forma o en la otra. Y ejemplo 6, si fuera el x igual a 0, ese sería el mismo eje y. Esos son ejemplos de rectas verticales. Vamos a ver ejemplos de rectas oblicuas que pasen por el origen, cuya forma es y igual a mx. Y acá lo mismo, si m es entero, queda bien presentado con forma explícita. Pero si es racional, también conviene usar la forma implícita. Vamos a ver este ejemplo. Y igual 2x. Perfecto. Es claramente una recta oblicua cuya pendiente vale 2, o coeficiente angular. Recuerden que m es el coeficiente angular. Y acá tenemos este caso, y igual 3/5 de x. No está mal presentarlo así, es la ecuación de una recta, claramente, tiene un coeficiente que es una fracción, pero podemos pasarlo a forma implícita multiplicando por 5. 5 por i son 5i, 3/5 por 5 me queda 3, y la x por supuesto la seguimos manteniendo. Pasamos este 3x restando y nos queda de esta forma que sería implícita. Y está perfecto, al igual que esta, solo que estéticamente queda mejor así. Veamos el caso de una recta cualquiera. La ecuación general era esta. Si m y n son enteros, una forma explícita resulta muy cómoda, pero si son racionales, una de las dos, o los dos, conviene usar la forma implícita, porque se pueden eliminar esas fracciones. Por ejemplo, supongamos que tenemos y igual 2x más 5, donde m vale 2 y n vale 5. Está en forma explícita, perfecto, es muy claramente entendible lo que tenemos. Pero si tenemos, por ejemplo, una cosa como esta, y igual 3/5 de x más 1/2, no es algo que resulte cómodo a la vista si voy a darlo por respuesta a un ejercicio. Entonces, vamos a eliminar primero la fracción 5, quintos, con quintos. Multiplicamos por 5 toda la ecuación. Y por 5, 5i. 3/5 de x por 5 nos queda 3x, ya que el 5 se va. Y 1/2 por 5 son 5/2. Nos queda esto. Tenemos todavía la fracción 5/2. Multiplicamos por 2 para eliminar la fracción. 5i por 2 son 10i. 3x por 2 son 6x. Y 5/2 por 2 me queda 5.
Ahora pasamos todo para la izquierda, el 6x restando y el 5 también, y nos queda esta ecuación de forma implícita. Entonces me queda más presentable porque son números enteros. ¿Cómo representamos las rectas si tenemos las ecuaciones? Esa es otra cosa que es importante y hay que aprender a hacerlo. Fundamental. En el caso de rectas verticales o horizontales no hay misterio. Si sabemos la abscisa o la ordenada, dibujamos la recta vertical o horizontal, sale de la ecuación misma, de la forma explícita. ¿Sí? O sea, lo pasamos explícita directamente y dibujamos lo que nos queda. Por ejemplo, si tengo y igual 4, nos queda eso. Ahora, si tengo 3x más 5 igual a 0, esa es implícita. Lo pasamos a explícita, despejamos la x, pasa el 5 restando y después el 3 dividiendo, y sabemos que la x está en menos 5 tercios. Nos queda esto. ¿Sí? Así que si la tenemos en forma explícita, ya tenemos a qué altura va a estar, si hubiera sido dado así este caso, x igual a menos 5 tercios, sabíamos la abscisa de todos los puntos, y la dibujábamos. Si nos dan la ecuación en forma implícita, despejamos para obtenerla explícita, entonces representamos ahí el valor. Y son directamente, o sea, son las que menos misterio tienen. Si son rectas oblicuas que pasan por el origen, ya conocemos un punto, que es el origen. Simplemente precisamos un punto más auxiliar, por donde pasan. Porque el otro ya sabemos que es el origen. Entonces, vamos a ver dos casos. Supongamos que tenemos un coeficiente entero, y igual 2x. ¿Cómo hacemos para ese punto auxiliar? Lo creamos, inventamos un valor de x cualquiera y calculamos cuánto vale la y. Por ejemplo, si la x vale 2, 2 por 2 nos queda 4, entonces la y vale 4. Podría haber puesto en lugar de 2 un menos 3. 2 por menos 3, acá me queda menos 6. O podría haber puesto un 15 acá y acá me queda un 30. O sea, hago la operación que está indicada aquí. Entonces, invento la x, calculo la y. Y tengo que el punto 2, 4 pertenece a la recta. Y el otro es el origen, por lo tanto me queda esto. ¿Sí? Sabemos que pasa por el origen, este punto lo sabemos. El punto auxiliar, que fue el que creamos recién, de x tiene 2 y de y tiene 4, es este. Unimos los dos y nos queda la recta. De esa forma se dibuja. Cuando tenemos entonces una expresión de este tipo. Supongamos que la tenemos ahora en forma completamente implícita. Y bueno, lo que podemos hacer es lo mismo. Despejamos la variable. La x pasa sumando para la derecha. Ahora el 3s pasa dividiendo. Nos queda que y es igual a un tercio de x. O sea, vamos a obtener la forma explícita, como la teníamos en este caso, pero tenemos que hacer una tabla de valores y el problema que tenemos es una fracción. Entonces, ¿cómo hacemos para que los resultados no nos queden con fracciones? La regla más recomendable para la x que van a elegir, ya que este valor de x como acá se eligió arbitrariamente, queda a gusto del consumidor, recomiendo usar el denominador, o si no, un múltiplo del denominador, para que de esa forma entonces nos dé un valor entero. ¿Sí? 3, 6, 9, 12, 15, en el caso de ser un tercio. Si acá fuera 3 cuartos, bueno, múltiplos de 4, o sea, que sea 4, 8, 12, 16, algo por el estilo. Entonces, en este caso, bueno, me equivoqué, acabo de darme cuenta, los puse al revés en la transparencia y no voy a borrar el video de todo lo que tengo hablado hasta ahora, no me resulta práctico. En realidad al revés, acá es 3 y acá 1. Si la x vale 3, 3 por un tercio me queda 1 la y. Lo hice bien en el dibujo, pero la tablita la hice al revés. Ojo con esto, ¿sí? Ahí me equivoqué. X es 3, ¿sí? Un múltiplo del denominador. Podría haber sido 6, 9, 12, cualquiera de esos, para que me dé entero el valor de y. Y la y vale 1. Entonces, 3 la x, 1 la y, y lo unimos, ¿sí? Bien. Y una recta oblicua en general se puede hacer determinando dos puntos de ella. Y acá tenemos opciones. Pueden ser los cortes con los ejes o no, pueden ser dos puntos cualesquiera. En el caso de tener, por ejemplo, la forma esta, la forma explícita, y queremos representarla. Entonces, acá, como tenemos ya despejada una variable,
podemos usar cualquier par de puntos, no necesariamente los cortes con los ejes. Acá sería la opción o no, cualquier punto. Uno ya lo tenemos. Recuerden que el término independiente es el corte con el eje de la y. El menos c sobre b es este. El n, corte donde tenemos el eje y. Entonces, inventamos uno cualquiera. Para x, por ejemplo, con 1. Menos 2 por 1 son menos 2. Más 4 nos queda 2. Es decir, inventamos un valor de x, como podíamos haber elegido el 1, podemos haber elegido cualquier otro, ¿no? Si hubiera elegido el 3, hacía menos 2 por 3 menos 6, más 4 me quedaba menos 2. O podría haber hecho con 5, menos 2 por 5 menos 10, más 4 me quedaba menos 6. No importa, uno elige el que quiere. Así que entonces, si está en forma explícita, ya tenemos el corte con el eje de la y, que es este. Y además el punto auxiliar 1, 2. Nos queda esto. ¿Sí? El punto 1, 2, 1 de x, 2 de y es este. Término independiente, corte con el eje de la y lo unimos. Y nos queda representada. Si fuera en forma implícita, acá podemos despejar la variable y hacer lo mismo. O si no, simplemente hallamos los puntos de corte con los ejes. Con el eje x era menos c sobre a, o sea, menos 1. ¿Sí? Porque es 2 sobre menos 2. Y con el eje y era menos c sobre b, o sea, 2 sobre 1, lo que nos da 2. Entonces tenemos los cortes, simplemente los ubicamos. Con el eje x, en menos 1. Con el eje y, en 2. Los unimos y ya tenemos la recta. Bien sencillo. Y bueno, con esto damos por finalizado este video de ecuación de la recta en formas explícita e implícita. No termina el tema aquí de ecuación de la recta, hay muchísimo para ver, pero bueno, este es el fin del principio. Por cualquier pregunta, pueden dejarla en la caja de comentarios. Con mucho gusto las voy a responder. Y bueno, un abrazo grande. Hasta la próxima.